Las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mari Villarreal. En los controles nos acompaña Néstor Tobar y quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR 750. 7:44, hoy 27 de enero del año 2021. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El Consejo Nacional Electoral reportó la noche de este miércoles que la jornada de recogida de firmas para activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro transcurrió con normalidad. La jornada se inició a las 6 de la mañana, de acuerdo con lo establecido en el cronograma. Asimismo, el funcionario de los puntos de recepción se mantuvo en absoluta normalidad con el 100% de los centros establecidos en todo el territorio nacional hasta las 6 de la tarde, escribió el ente comicial en su cuenta en Twitter. El rector del CNE, Roberto Picón, reconoció hace días que las condiciones aprobadas por la máxima instancia comicial en el país hacían matemáticamente imposible la recolección del 20% del padrón electoral necesario para activar el mecanismo consagrado en la Carta Magna. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, calificó de fraude la jornada convocada por el Consejo Nacional Electoral para este miércoles 26 de enero y además acusó al régimen de Nicolás Maduro de arrebatar el referéndum revocatorio sin guardar ninguna forma. Por miedo a la voluntad del pueblo, hoy nuevamente la dictadura cometió un fraude. Son minoría y arrebataron el evento plebiscitario sin guardar ninguna forma. Vamos a insistir en condiciones para elecciones libres y justas, donde la voluntad de los venezolanos se respete, escribió el mandatario interino en su cuenta en Twitter. Entre tanto, el vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, dijo que solo se recolectaron 40.000 firmas este miércoles para revocar a Nicolás Maduro y advirtió que el revocatorio había rodado. Yo puedo anunciar que por números que nos dan nuestros testigos, 40.000 firmas pariendo y 40.000 y alguito son los números nuestros. Ahora el CNE tiene que emitir sus boletines y decir cuánto fue, expresó en su programa de Venezolana de Televisión. El dirigente político justificó la solicitud de las listas de aquellos que firmaron contra Maduro y recriminó al exministro Rafael Ramírez por criticarlo, recordando que en Venezuela no es la primera vez que esto se hace. De hecho, en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado venezolano era responsable de desviación de poder y discriminación política en contra de funcionarios que aparecían en la denominada lista Tascón. Salieron algunos, Rafael Ramírez, que fue el que puso la plata, a decir que eso era fascismo. Rafael Ramírez, tú sabes que esa no es la primera vez que eso se hace. Y tú participaste activamente en la solicitud de las firmas en otras ocasiones. Tú. Ahora, tú lo dices desde Europa, ¿verdad? Lo dices desde Europa. Nosotros, recuerda lo que yo te dije, nosotros decidimos quedarnos aquí a dar nuestra batalla, porque nosotros no somos ladrones. Los ladrones viven en Europa, el imperialismo no se mete con ellos. Vaya usted a saber por qué. Vaya usted a saber por qué el imperialismo ni te toca. Los ladrones como Rafael Ramírez seguirán por allá. Estados Unidos ni los toca. Ni los toca. Miren, si alguien en la revolución tiene rasgos fascistas, ese es Rafael Ramírez. Parte del politólogo e integrante del movimiento venezolano por el revocatorio Mover, Nickmer Evans, denunció que el Consejo Nacional Electoral montó un sistema de temor y amedrentamiento en el marco de la jornada de recolección de firmas para avanzar en consulta popular y así convocar el mandato o revocar el mandato de Nicolás Maduro, incumpliendo la Constitución y las normas establecidas sobre esta materia. Del Consejo Nacional Electoral para notificar sobre la solicitud de impugnación y de revocación que estamos exigiendo al cronograma electoral. Ella misma nos confesaba que no sabía cómo era el proceso que se iba a implementar el día de hoy. La desinformación fue absoluta en relación con el hecho de que teníamos que generar una serie de datos que tenían que ser vaciados en una computadora, después colocar
4 huellas dactilares, y después hay centros que incluso le pidieron a la gente firmar. Habían centros en donde no hay cuadernos para firmar, y además en algunos se pedían datos personales como dirección y correo electrónico, y a la gente le decían que si no tenía correo electrónico que pusiera cualquiera. Ese es el nivel de improvisación de lo que se hizo el día de hoy. Y eso lo que evidencia es que todo el esquema que se montó con el objetivo de poder generar un sistema de temor y de amedrentamiento en relación con lo que debe ser un procedimiento que está normado, que está establecido y que ellos mismos no cumplieron con base en las propias normas que han establecido. En otras noticias, Nicolás Maduro celebró el triunfo de Venezuela este martes ante las Naciones Unidas. Agradezco a todos los países que reconocieron y respetaron a nuestro país. Dijo, los venezolanos tenemos que repudiar a quienes hablan mal de nuestra patria. Hay que actuar bien por Venezuela. Hay que defender a Venezuela. Ya basta, recalcó el mandatario durante la jornada de trabajo dedicada al desarrollo del sector pesquero venezolano. Ninguna mentira podrá pasar sobre la verdad poderosa de la democracia venezolana, enfatizó. Por su parte, el presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró que el fiscal de la Corte Penal Internacional podría entrevistar a las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante su visita a nuestro país en los próximos 3 meses. El defensor de derechos humanos informó este miércoles que en Venezuela hay 245 presos políticos hasta la fecha y más de 9.000 personas permanecen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Decirles que en ese comunicado se informó también que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, llámese el propio fiscal o representantes de la misma, vienen a Venezuela dentro de estos 3 meses, antes de abril, de la 16 de abril de este año. Esto es importante porque sería la primera vez que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional viene a Venezuela bajo una investigación. En ese sentido, obviamente, la Fiscalía pudiese venir y ya sí en este momento puede recolectar evidencias porque hay una investigación realizándose, pudiese entrevistarse con víctimas, pudiese entrevistarse con presos, ya que sí hay una investigación llevándose a cabo. Por otro lado, quiero decirles que la investigación en cuanto a crímenes de lesa humanidad realizada por la Fiscalía ya no solo es desde 2017 en adelante, sino incluso abarca hasta el 2014. Y eso es una decisión de la Fiscalía también. En otras noticias, los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y los grupos disidentes de la FARC se sienten en gran parte de la frontera entre Colombia y Venezuela, dejando centenares de desplazados y además desaparecidos en el camino. A nosotros nos mandaron que teníamos que dejar todo lo que teníamos, aseguró a la agencia de noticias EFE, una de las desplazadas que llegó hace pocos días al Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, desde Sinaruco, en el estado Apure, en Venezuela. Por su parte, Angelis Rodríguez, esposa de Daniel Jesús Marcano, y María Esther Calderón, madre de Jefferson Eigneider Calderón, decidieron que sus familias fueron detenidos arbitrariamente, o así lo denunciaron, que Apure, en el estado Apure, y fueron trasladados a la Dirección General del Contrainteligencia Militar en Caracas. Estamos dirigiéndonos por estas redes a difundir esta noticia porque con nuestros familiares se están cometiendo una injusticia. Los detenidos son mi pareja y el hijo de la señora Esther. Están siendo acusados de ser terroristas. Fueron trasladados el día de hoy para Caracas en el fin de allá de Bolaíta, injustamente. Hacer algún tipo de trámite para poder dejarlos en libertad o dejarlos en prisión, ya que se están acusando injustamente. La cosa es un poco delicada, ya que les fueron sembradas muchas cosas, proyectiles, municiones, afiches de guerrillas colombianas, ya que el hijo de la señora es colombiano. Quisieron hacerles esta maldad a nosotros, aparte que le quitaron su dinero que traían, no va y salvo con eso. Hicieron.
Y en materia internacional, Rusia y Ucrania acordaron este miércoles mantener alto al fuego en medio de tensión fronteriza durante conversaciones sostenidas en París. Los acercamientos entre representantes de Rusia e Ucrania reunidos en Francia en pleno recrudecimiento de la tensión en la frontera no fueron sencillas y continuarán con una nueva ronda en 2 semanas en Berlín, anunció el enviado del Kremlin, Dmitry Kozak. Necesitamos una pausa adicional. Esperamos que este proceso tenga resultados en 2 semanas, agregó Kozak en rueda de prensa, tras reunirse durante 8 horas con consejeros diplomáticos de Ucrania, Francia y Alemania. Por su parte, el embajador de Rusia en la Unión Europea, Vladimir Chizkov, insistió en negar cualquier intención de invadir Ucrania, a pesar del enorme despliegue militar de su país en la frontera de ese país. Rusia no tiene planes de invadir Ucrania ni ningún otro país. Es un engaño creado no en Rusia, sino en esos países que ahora están difundiendo un mensaje histérico, diría que por toda Europa y el mundo. Shizov señala como culpable a la OTAN, a quien acusa de no respetar las garantías de seguridad acordadas verbalmente tras el colapso de la Unión Soviética. Le sorprendería ver cuántas armas ha desplegado la OTAN a lo largo de la frontera rusa, por no hablar de las bases militares y más. E incluso añadiría, como pura estadística, que el año pasado el número de veces que se ha sobrevolado a lo largo de las fronteras rusas en el Mar Negro aumentó en un 60%. Por su parte, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, remarcó que Washington prefiere la diplomacia tras confirmar la entrega a Moscú de la carta sobre las garantías de seguridad exigidas por Rusia en medio de las tensiones por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. La respuesta de Estados Unidos dio a Rusia por escrito y se ofrece una vía diplomática seria si Rusia lo quiere, aunque rechaza el pedido del gobierno ruso para que Ucrania no ingrese a la OTAN, declaró este miércoles el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que dice estar dispuesto a hablar con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en los próximos días. Hemos dejado claro que hay principios básicos que estamos determinando para mantener y defender incluida la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y en el derecho de los Estados Unidos a elegir sus propias disposiciones de seguridad y alianzas, afirmó el secretario de Estado estadounidense a la prensa. Hoy el embajador Sullivan entregó nuestra respuesta escrita en Moscú. Establece un camino diplomático serio a seguir si Rusia así lo decide. El documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad, una evaluación pragmática y basada en principios de las preocupaciones que ha externado Rusia y nuestra propia propuesta de temas en los que podríamos coincidir. La tensión entre Rusia y Occidente ha ido en aumento por el despliegue de más de 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. Washington y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión, mientras que Moscú exige a su vez garantías de seguridad, entre ellas la no adhesión de Kiev a la OTAN. Y en materia económica, la Reserva Federal de Estados Unidos dejó este miércoles sin cambios los tipos de interés en un rango entre 0% y 0.25%, pero adelantó que la elevada inflación que se vive en el país supondrá que haya una subida probablemente en marzo, aunque el comunicado oficial emitido al término de su reunión de 2 días del Banco Central estadounidense se limitó a indicar que se espera una subida de los tipos pronto. En una rueda de prensa posterior, el presidente de la institución, Jerome Powell, especificó que lo más probable es que sea en marzo. Los precios internacionales del petróleo caían levemente en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $86.59 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa cotizaba a $89.24 el barril. Y en materia deportiva, el Grande Liga venezolano Asdrúbal Cabrera anunció en redes sociales su retiro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El pelotero oriental tenía un objetivo: vestir la camiseta de Caribes de Anzoátegui para que sus familiares lo vieran jugar en la ciudad donde nació, pero no pudo completar la meta, que era quedar campeón y regalarle una alegría a los fanáticos y seres queridos. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.
porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.